Bueno, el tema de la semana, que inicia esta semana, es el tema que hemos venido arrastrando desde hace un buen tiempo. El incremento de la violencia delincuencial en las calles de Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, y en las principales ciudades del país. Los jóvenes se han animado y prácticamente salen en patrullas, Omar. Ayer la policía informó que los 5 jóvenes que asaltaron en San Jerónimo y en el Rosmil fueron apresados, pero los motociclistas. Sin embargo, los acompañantes, que son los que se desmontan de la moto y pistola en mano hacen los asaltos, eso andan prófugos. De todas maneras, donde quiera que uno va, el tema del momento es la violencia delincuencial y sectores de nuestra sociedad, sacerdotes, políticos, empresarios, todo con la mano en las cabezas, pidiéndole al gobierno, Germán, que haga algo. Y frente a todo esto, el jefe de policía o el director de la policía, nada se sabe de él. No habla, no se deja ver, no emite ninguna opinión. Apenas la vocera de la institución dice algunas cosas en ocasiones. Y el ministro de Interior y Policía, el grande Chu Vázquez, dice que no hay presupuesto para combatir la delincuencia. ¿Qué esperanza nos dan las autoridades, Germán? Bueno, Freddy, mire, ese tema es tan alto el nivel de preocupación que luciría como a un poco a exageración, pero sí le tiene un poco quitado el sueño al presidente de la República, Luis Abinader. Uno le llega información directa a veces, le llega por segunda, tercera o cuarta persona vinculada o cercana a cuestiones de poder, pero el presidente de Luis Abinader ciertamente está muy preocupado con esta situación. Y no es para menos, porque él es el jefe del Estado y el Estado al Estado le corresponde, dentro de ese concepto de monopolio de la fuerza, ¿verdad? Sí. Garantizar el orden en el territorio donde está establecido el Estado, que es el Estado dominicano en este caso. ¿Qué está ocurriendo? Niveles importantes de ejercicio de desafío a la autoridad. Ayer me llegó un reporte de un asalto que hubo a un autobús que hacía la ruta Santo Domingo a Samaná. Y varios elementos, individuos. Es el segundo que ocurre en las últimas 2 semanas. Individuos que se hacían pasar por pasajeros o iban como pasajeros en la carretera Santo Domingo-Rincón de Molinillo, la que comunica a Samaná y a los destinos de Sánchez, de Las Terrenas, lo mismo que para Nagua, de la provincia de María Trinidad Sánchez, Cabrera, Río San Juan. Pues detuvieron el autobús a punta de pistola al chofer del autobús y despojaron a varios ciudadanos que iban allí de celulares y a un ciudadano de 200,000 pesos en efectivo, dicen, que llevaba consigo. Y a un agente policial de la Dirección General de Seguridad y Tránsito Terrestre, pues le despojaron de un arma de fuego. Hay manifestaciones de desafío y de irrespeto a la autoridad que envían un mensaje muy preocupante. Y cuando la autoridad pierde digamos, el respeto o el temor, o como usted quiera llamarlo, de un tipo de individuo que no se acoge al orden, que no le importa caer preso, porque a veces se sienten hasta más cómodos en la cárcel, que son reiterativos en sus acciones ilegales. ¿Cómo comportarnos frente a ese tipo de delincuente? En las sociedades más avanzadas, desarrolladas, democráticas, como usted quiera llamar, hay cosas que no se permiten y que las leyes no lo establecen, pero sí en el accionar, en la operatividad misma de a quienes les corresponde garantizar el orden público, eso no acontece. Matar a un policía, por ejemplo, secuestrar
a una persona meterse en la casa de alguien a cometer un delito. Esas son cosas que hay países donde el que lo comete no lo cuenta. Y aquí hemos llegado a niveles muy preocupantes porque a plena luz del día un enjambre de delincuentes en motocicletas, salir a asaltar, ir al barrio San Jerónimo, centro de la capital, parte de lo más claro, como dicen en el argot popular, y cometer ese tipo de asaltos y otras cosas que están ocurriendo. Miren, uno no quiere exagerar y hacer como del morbo y ese sensacionalismo, y tampoco en el gobierno de Luis Abinader se inventó la delincuencia. Esto es una cuestión que ha venido dándose, en un momento sube, tiene que ver el elemento que Freddy hablaba de el director de la policía, por ejemplo. Uno dice, debe estar hablando constantemente, no debe de hablar. Ha habido jefes de policía, directores de policía, que no han hablado mucho, han accionado bien y han hecho las cosas. ¿Qué le pasa cuando en ese mando, luego que usted le da una orden, el control, está trabajando todo el personal con el entusiasmo y el respeto a esa orden que se da? Yo no sé, uno se pregunta, son muchos los componentes, esto es muy complejo lo que está pasando, y sería pero además, recuerde que la sociedad está pendiente del cabeza de la institución. El director de la policía debe tener un permanente accionar con su sociedad, porque la gente dice, es el que dirige, pero este señor que está al frente de la institución que tiene que ver con el orden, ni se deja ver. Entonces, la población se siente desprotegida. No hay una orientación oficial de la institución responsable de hacer el trabajo. Lo cierto es que hay preocupación por hechos que se están dando. Jóvenes, buenos días. Saludos, compañero. Dani. Entonces Freddy quiere tirar al agua al director general de la policía. No, yo siento que él tiene una actitud muy pasiva frente a la gravedad del problema. Una pregunta para usted. ¿Y qué usted quiere que haga entonces? Bueno, por lo menos que cuando vaya a hablar a la policía sobre el tema, que sea él que lo haga. Tiene una joven muy buena moza ahí como vocera. Bueno, pero eso no basta, Geomar y Dani. El presidente habla sobre el tema, más que él. Ayer habló en Jaina. Porque un cura habló. El cura le pidió, presidente, haga algo. El sacerdote. Yo quisiera ver si es posible. Encarnación. Quisiera ver si es posible que nuestro director ubique, por ahí él lo tiene, anoche lo pasamos aquí en proceso, lo que decía el sacerdote ayer al presidente de la República en un momento en que entregaba una unidad de atención primaria en Jaina. El presidente tuvo varias actividades ayer y parte de las actividades ayer en Santo Domingo Oeste fue esa que desarrolló en Jaina, fue al club de la Superintendencia de Seguros, entregó, como había prometido el club, al Ministerio de Deportes. Todo el mundo, mucha gente conoce el club de la Superintendencia de Seguros, estuvo manejado por esa institución durante muchos años, y uno recuerda al club, recuerda a Euclides. ¿El club de Euclides? La gente lo veía como el club de Euclides porque la verdad es que Euclides mantenía, siendo superintendente de seguros, ese club en magníficas condiciones. Dice nuestro compañero Eduardo Tavares que ahí está el mejor play de softball que él conoce. De modo que era una instalación de primera, bien cuidada, bien mantenida. Incluso instituciones públicas tomaban prestado frecuentemente el club para hacer sus actividades públicas y privadas. Instituciones públicas y privadas. La comunidad de Mano Guayabo también solicitaba permiso para hacer algunas actividades. Y el presidente entendió que eso debió pasar, y ayer lo pasó de manera formal al Ministerio de Deportes. Pero, yendo al tema que ustedes han puesto, que sin duda es una cuestión que ocupa la agenda nacional, yo creo que el tema más importante en las últimas horas
que estamos debatiendo es la inseguridad ciudadana. El hecho de que un grupo de motoristas se apandillen y que decidan, parece que tenemos alguna dificultad con el audio. Bueno, vamos a resolver eso en breve. Geomar García y Freddy Sandoval me van a ayudar a resolver esto. Le tomamos el bate, sí, pues. Tomen el bate mientras. Eso que estamos hablando, Dani, es porque están aconteciendo hechos. Uno no quiere constituirse que se le perciba como un agitador, nada, no, estamos narrando las cosas que la gente le aborda a uno. Por ejemplo, cuando usted pasa por algún grupo de ciudadanos o va a un comercio, va a un banco, va a donde quiera, le dicen, ¿qué tú crees de lo que está pasando con la...? Digo, bueno, primero, yo no soy policía, porque a veces al periodista lo ven como un conocedor de todo. Usted me permite emular a una figura de la que hablábamos aquí hace poco. ¿Se oye o no se oye? Sí, se oye. Se oye. Sí, Diga, Joaquín Balaguer. Sí, pues, no, eso es lo que pasa, que donde quiera que uno va, Dani, no sé si te pasa, y a Freddy, la gente lo aborda con ese tema. Sí, sí, sí. Mire, han pasado varias cosas. Yo lo que decía ahorita, que quizás no se escuchaba adecuadamente por un tema de audio, una situación técnica que se nos presentó ahora, pero lo que decía ahorita era que el tema de la seguridad ciudadana es el tema del día, es el tema de la semana, es el tema del momento. Yo creo que en los últimos 7 días la población no ha soltado el tema y no es por un capricho. Eso que te preguntan a ti, no es por un capricho. Tenemos una situación de inseguridad que parece que ha llegado al máximo nivel de los últimos tiempos. El presidente de la República trataba de explicarlo ayer y yo le concedo parte de razón al presidente en lo que planteaba. Es más, le concedo casi toda la razón cuando él analiza lo que está ocurriendo y dice el presidente de la República que lo que está ocurriendo es propio, que los especialistas le dicen que es propio, que es normal lo que está ocurriendo después de pasar lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Bueno, nosotros estamos viviendo una situación de pandemia, estamos superando por los números oficiales y la realidad la pandemia. Ayer se reportaron 280 casos más o menos de contagios nuevos, no se reportaron fallecimientos. Eso indica que vamos en el proceso de superación de la pandemia, a pesar de las advertencias y de los riesgos que tenemos por las nuevas variantes. Pero bien, los especialistas le dicen al presidente, según la respuesta que él intentaba dar ayer al cura en Jaina, y espero que Burgo nos ayude a ubicar la participación del cura, que eso es normal en un país o en una situación como la que tenemos hoy. ¿Qué se ha producido? Bueno, se ha producido un alto nivel de desempleo, el gobierno hace esfuerzo por recuperar los empleos y, bueno, mientras eso ocurre, se aumenta el desempleo, se aumenta la necesidad de la gente. Los delincuentes estaban trancados porque estábamos en una situación de toque de queda, entonces la necesidad de los delincuentes aumenta. Esos delincuentes salen cada día, como yo vengo a trabajar y como vienen ustedes a la responsabilidad que tengo durante el día, así esos delincuentes salen con su instrumento de trabajo, que es una pistola, un revólver o una chilena, a asaltar gente, porque para ellos ese es su trabajo, ese es su modo de vida. Entonces ellos no podían salir, pero ellos tienen necesidad. A ellos por lo regular no lo incluyen porque son gente que no figuran oficialmente en los programas de patí, que si yo quédate en casa, no. Entonces, visto eso, y estoy tratando de entender la explicación que le han dado al presidente de la República, que en mi opinión tiene mucho de cierto. El presidente dice, y esa parte creo que es muy desalentadora, el presidente dice, esto se tomará un tiempo, más o menos 2 años, y puede empeorar. Dicho de la boca de la principal autoridad del país, a mí me preocupa, debo decirlo. Que el jefe de policía, que el director de policía no aparezca, como dice Freddy, hasta para una palabra de aliento y decirle a la población, como se acostumbra en el tiempo, aquella expresión del doctor Balaguer, me tiemblan las manos, pero no de miedo, sino por vejez. Yo creo que la gente está esperando un discurso mucho más agresivo para que los delincuentes entiendan que la autoridad puede aún ponerle rayas. Los delincuentes entienden que no, porque el jefe de la policía o el director general, tranquilo. Yo recuerdo, Dani, anteriores jefes de policía
que en momentos así ellos encabezaban la patrulla, salían de noche y aparecían en los sitios. Y aunque sea un aguaje, un pantalleo, pero la gente le veía el interés. El último jefe de la policía que tuvimos, sí, Ney Aldrin, sí, patrullando de noche, salía, inspeccionando a la patrulla. Y fue una noche a la Lincoln que había un desorden ahí, al otro día... Yo no sé si Eduardo Sánchez hace eso, pero si lo hace, no lo publica. Yo no sé si lo hace. Pero la población requiere, la población necesita aliento. La población necesita sentirse un poco protegida. La verdad es que lo que está ocurriendo es como para generarnos preocupación. En un reportaje que difundíamos anoche, entrevistamos a gente de la población, a dueños de establecimientos comerciales, de colmados, y decían ellos: yo salgo de mi casa y le digo a mi familia que cuenten conmigo cuando vuelvan. ¿Cómo es posible que vivamos en una sociedad como esta? Sí, vivimos en esta sociedad, y hay que decir que la verdad es, lo que está ocurriendo no es responsabilidad de este gobierno, es un problema que traemos desde hace muchos años, y nosotros, repito lo que he dicho no sé cuántas veces, hemos identificado por las cifras oficiales que las motocicletas son un serio problema. Y el gobierno que se fue, y este gobierno, Danilo duró 8 años y no pudo hacer absolutamente nada para poder identificar o regularizar la movilidad de motocicletas en el territorio. Danilo Medina no hizo nada. Este gobierno lleva 1 año y tampoco ha hecho absolutamente nada. Usted dirá, bueno, la pandemia, es verdad, pero hay que comenzar a hacer algo, porque ahora apresamos al grupo de motoristas que decía Geomar que andaban en San Jerónimo. San Jerónimo es lo que se ha publicado, pero en muchos barrios. Yo decía el caso del Rusmil, por ejemplo, sí, que lo vi el operativo policial justamente porque habían hecho escalamiento, robo en casa del sector. Entonces, visto eso, la gente quiere algún tipo de aliento. Decirle a la gente que eso va a llevar un tiempo y de que no. Ese es un anuncio que yo pienso que no es lo que la gente quiere esperar. La gente quiere esperar una respuesta que le dé algún tipo de tranquilidad y de aliciente a la población. El jueves, óigame esto, el jueves atracaron a un autobús que iba de Santo Domingo a Samaná. Sí, yo creo que ya lo decía Geomar. Yo creo que fue ayer ese hecho. Son 2, Dani. Bueno, pues, la semana pasada fue uno y otro el fin de semana. Este que digo fue el jueves, según el reporte que vi. 2 individuos a punta de pistola secuestraron el vehículo, condujeron el chofer a un punto que ellos querían. Había gente armada, porque se llevaron armas de fuego. Incluso había un agente de la DGC, un agente de la Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre que iba en el vehículo. A una persona le llevaron 200,000 pesos. Entonces lo que estoy diciendo es, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que vamos a esperar? Yo de verdad que cuando veo esto me provoca desaliento, porque no es posible que el país pueda avanzar con esto. O sea, si la gente siente miedo de ir a trabajar, el país no puede avanzar. Si la gente siente miedo de que cuando hay un motorista, decían los dueños de descolmados que entrevistábamos y que difundíamos ayer aquí, cuando dice que cuando ellos oyen un motorista, se pone nervioso. Hay una paranoia. Dani, tú sabes que esta cuestión es muy compleja y hay que verle el aspecto hasta antropológico, si uno quiere, sociológico. La pobreza no justifica que usted cometa un delito. Ser pobre no dice que usted tiene que, si no hay oportunidad de trabajo, me voy a dedicar a atracar, me voy a dedicar a cometer un delito. No, eso no se justifica. Caramba, la pandemia. Delincuentes que a lo mejor se arrepintieron y se retiraron porque vieron todas las dificultades de la vida. Gente que quizás está debutando como delincuentes, como asaltantes, entre los que se apresaron de esa banda de motoristas. Quizá haya gente de los dos tipos. Aquí hay elementos que tienen que ver, desde hace mucho tiempo hemos escuchado una palabra que ya es como tan normal: cuídate. ¿Cuídate de qué? ¿Cuídate de qué? De los tiempos en que había persecución política y todas esas cosas se quedó, pero el cuídate está muy presente cuando nos despedimos de alguien o cuando salimos.
ve con Dios, cuídate, Dios quede contigo, esas cosas. Pero hay una situación real de hechos que acontecen. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos redes sociales. Y las redes sociales potencian más el ruido. Puede que ocurriera anteriormente esa misma cantidad de hechos. No estoy justificando, diciendo que no, que ahora está ocurriendo en menor cantidad, pero que lo están dimensionando las redes sociales. No, están aconteciendo. ¿Qué percepción? Están aconteciendo, son una realidad. Y la autoridad debe de darle frente al asunto. Ahora, vivimos en una situación muy distinta a lo que ocurría anteriormente. Señores, ustedes recuerdan en el argot policial, le dieron carta blanca a fulano de tal. Dale la 37, 3 en el pecho y 7 bajo tierra. Y una serie de cuestiones que habían. Yo no sé, para mí eso desapareció. Yo no sé cómo Dani maneja información también y Freddy también muy exclusiva. Ya eso no existe. La policía no puede manejar esos mecanismos. Esos temas los maneja Freddy, yo no me veo con esos temas. Entonces, eso es de la escuela de Freddy. Yo le voy a decir una cosa a ustedes. Es que ese es un método que no va a desaparecer. Por más que quiera un gobierno ser civilista y darle protección a la ciudadanía, hay hechos que la sociedad misma los reclama, porque si no lo hace la autoridad, hacen justicia con su propia mano en los barrios. Cuando hay un ¿Llegó a ocurrir? ¿Ha ocurrido? Lo ha ocurrido. Recientemente. Entonces, por eso tiene que actuar la policía con drasticidad. El asunto es que no es que formen un escuadrón que salgan a matar, no. Es que hay cosas que hay que ejemplarizar con ella. Bueno, al delincuente hay que responderle en los términos que él elija. Si yo te digo, alto, policía, baje las armas, y usted no la baja, y en cambio me dispara, ahora lo que pasa es que se ha ido más allá. El delincuente ahora acecha al policía y al militar para matarlo y quitarle el arma de fuego. O sea, es el desafío a la autoridad. Ahora, ¿cómo? Desde aquí es muy fácil decir, enfrenten a los delincuentes, háganlo. Pero es que vivimos en una situación en que hay un Estado social y de derechos, que tenemos una constitución garantista, que no se puede ese tránquenlo y que no se puede ese darle para abajo. No puede ser. Es diferente el momento en que vivimos. Señores, la policía, el que está en la calle, el policía que le toca la operatividad, anda también cuidándose un poco con un exceso, porque te graban o editan el video donde el policía acciona, pero no ponen la parte cuando al policía le dieron la galleta, cuando al policía intentaron desarmarlo, cuando al policía le hicieron lo que le hicieron. Es muy complejo esto. Geomar cita eso de que al Estado le corresponde el monopolio de la fuerza, y un poco esto último que dice que Geomar trata de invocar una cuestión que hemos establecido aquí como procedimiento de actuación frente a la violencia, y no es aquí. Eso ha operado en cualquier parte del mundo y es la respuesta violenta de la policía, a veces muy difícil de reivindicar o de justificar, porque el protocolo dice, o la explicación que se da para justificar el protocolo, es que se produjo un intercambio de disparos, y en ese intercambio de disparos murieron 2, 3, 4, 5 delincuentes. Cuando logra identificarse, porque hay otras ocasiones en que sencillamente los delincuentes desaparecieron. Nadie supo qué se hicieron, y en el lenguaje de la policía dicen, se lo robaron, me lo robé. El delincuente que tenía 11, 12 fichas ya no aparece. Y en ocasiones la familia dice, ya descansamos. Eso pasa en República Dominicana. La familia del dice, ya descansamos. La familia del delincuente dice, ya descansamos. Estaban hartos ya. Eso pasa. Mire, para que ustedes vean cómo a veces hay que trabajar por un bien mayor, por un bienestar mayor. Hay un documental, bueno, lo vi en una de estas plataformas que tienen cuestiones muy actualizadas sobre películas recientes y cuestiones de investigación en el mundo de la televisión. Hay un documental, uno de los tantos que se ha hecho sobre el 9 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos, que digo muy reciente, y trata de proyectar
cómo impactó o cómo reaccionaba la Casa Blanca y el presidente George Bush al momento en que se estaban produciendo los ataques a los Estados Unidos que cambiaron el mundo, lo del 11 de septiembre. Y esto que estoy contando es para que ustedes entiendan por qué en ocasiones es necesario o es justificable esa actuación que Omar y Freddy están rememorando. En un momento en que ya el gobierno tenía, la CIA tenía la información que todo el mundo manejó, porque hubo un momento de mucha confusión en el que ni siquiera la CIA tenía la información adecuada para saber qué era lo que estaba ocurriendo. El propio presidente de los Estados Unidos, el jefe de los militares, el jefe del Departamento de Estado, Condoleezza Rice, que estaba en el Departamento de Seguridad, nadie sabía en el momento lo que estaba ocurriendo cuando de repente 2 aviones se estrellan contra las Torres Gemelas en Nueva York y un tercer avión impacta el Pentágono de los Estados Unidos en Washington, y un cuarto avión, se activan todas las alarmas y evidentemente la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tiene que jugar un papel. El director del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, se mandan a descender los aviones en los aeropuertos más cercanos como una respuesta rápida para Estados Unidos poder clarificar la respuesta o poder identificar de dónde vienen los tiros, quién nos ataca. Ese cuarto avión que venía por Pensilvania, cuando le dicen al presidente Dick Cheney que estaba ya en el búnker donde lo había llevado la seguridad, y el presidente que estaba en Florida en ese momento partió hacia el aire como uno de los destinos más seguros que podía encontrar en ese momento en el avión del presidente, el Air Force One, bueno, pues le llevan la decisión al vicepresidente Dick Cheney, que estaba en la Casa Blanca tomando decisiones y en contacto frecuente con el presidente en medio de una dificultad telefónica para poderse comunicar, por que el búnker donde él estaba tenía una tecnología muy antigua, no lo habían actualizado y había dificultades a nivel de audio y de video. El room situation. Exactamente, el cuarto de situación o el cuarto de guerra. En un momento el vicepresidente Dick Cheney le comunica al presidente de los Estados Unidos, a su jefe, al presidente Bush, que había dispuesto descender la ruta de un avión que había sido secuestrado y que venía por Pensilvania, según la información que había suministrado la Fuerza Aérea y la información que estaban dando del radar, porque ya tenían esa nave ubicada y esa cuarta nave estaba ya dentro del inventario rápido que se había hecho sobre los aviones secuestrados para generar el terror que estaban generando en ese momento en los Estados Unidos. Y era una manera de decir frente a los funcionarios de la Casa Blanca que la acompañaban en el búnker: eliminen el avión, tumben el avión. Ahí venían seres humanos en ese avión. Civiles. Ahí venían civiles en un avión comercial. El vuelo 93 de United era ese vuelo 93 de United. Y la disposición, todavía está en cuestionamiento, la decisión del gobierno era: vamos a tumbar el avión. Y había que tumbar el avión porque había que preservar la vida de una gran cantidad de ciudadanos que se iban a ver afectados donde cayera ese avión. En ese avión pudo haber matado miles de personas. Y venían cientos de gente. Y el gobierno el Estado tuvo que decir, una decisión de Estado en un momento complicado, tuvo que decidir que derriben el avión para preservar la vida de quién sabe cuántos miles de personas. Al final, y es una cuestión que todavía tiene que ser investigada, al final el gobierno de los Estados Unidos, el vicepresidente Dick Cheney y el presidente George Bush no reivindican no se reivindican la responsabilidad del derribo del avión, porque el avión aparentemente cayó producto de que los pasajeros se fueron a un forcejeo con los secuestradores del avión, que llevaba una bomba consigo, y el avión cayó antes de ser derribado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Es un asunto que todavía está en discusión, pero lo que le quiero decir con esto es cómo y cuándo el Estado entiende que hay que preservar un bien superior. Si la intranquilidad del país significa que el país fracase, que el país se hunda, que el país no avance, entonces el gobierno, como gobierno, el jefe del Estado, deben plantearse qué es lo que vamos a hacer.
2 años es mucho tiempo, presidente de la República. Justo a eso iba. 2 años es mucho tiempo, en 2 años se nos fuñe este país. Pero, Dani, hoy editorializa el periódico Nuevo Diario sobre el tema. ¿Y cómo comienza el editorial? Ningún tema es más prioritario que la seguridad. Ningún tema es más prioritario que la seguridad. Y si esa es una prioridad, no podemos esperar 2 años para resolver el problema. Tenemos que comenzar ahora con la drasticidad que amerita el caso. La seguridad... En 2 años no tenemos país. No tenemos país. La seguridad tiene que ver con que el individuo tenga agua para tomar, comida, que tenga asistencia de salud. Porque la seguridad no es un policía con un revólver solo, son muchas cosas, pero eso fundamentalmente, que usted tenga garantía que si va al trabajo no lo maten, que si usted va a estudiar, va a llegar a estudiar y va a retornar a su casa. Y otra cosa, usted debe estar tranquilo, mentalmente estable para poder producir. Si alguien no tiene niveles de tranquilidad, estabilidad emocional, ¿cómo puede generar ideas? ¿Cómo puede producir en el trabajo? Porque está pensando en que déjame ver si llego al trabajo. Yo recuerdo una época, yo no sé si se sigue dando, que los maridos o los varones de la casa, para que las mujeres que trabajaban temprano pudieran llegar a abordar el vehículo, tenían que salir con ellas hasta el vehículo donde estaban los carros del concho o los autobuses y llevarlas, y cuando retornaban en la noche, esperarlas para acompañarlas. Y los habitantes de ciertos lugares se constituían como en grupos de vigilancia. Estas cuestiones no son buenas porque a veces se han cometido excesos, se ha confundido a individuos con un ladrón o alguien se ha puesto nervioso con la presencia de un sujeto que no es del lugar y se han cometido excesos. Pero hay un video que nosotros presentamos, he estado presentando, de los motociclistas asaltantes, que un señor que iba a aparecer en un vehículo o un conductor de un vehículo le da con el vehículo a la motocicleta y entonces cuando cae el asaltante, ese asaltante, miren, viene un vehículo, golpea al motociclista asaltante y entonces los ciudadanos le caen detrás al asaltante que sale huyendo, porque la gente reacciona indignada. Mira, ahí le caen detrás al asaltante, porque el vehículo que le dio a la motocicleta lo dejó sin cómo poder huir del lugar una vez cometió el asalto. Los ciudadanos reaccionan y se constituyen en grupos de orden cuando la autoridad no le da respuesta a esa necesidad de seguridad. Pero vamos a ver hasta dónde llegamos con esto. Bueno, es un asunto que desalienta un lunes por la mañana tener uno que venir con estas cosas tan feas y tan preocupantes. De verdad que no es lo que uno quiere, pero uno no decide este tipo de cosas. El país se ha metido en esto y la única respuesta que el país necesita es de la autoridad. Nosotros simplemente nos hacemos eco de esto que está ocurriendo, eso que plantean algunos editoriales de hoy, eso que plantearon algunos editoriales de la semana pasada que nosotros leímos aquí. Y lo que está pidiendo la iglesia. Eso que está pidiendo la iglesia. Ese planteamiento del cura ayer, que me dice Burgo que no lo tenemos listo, pero un cura decirle al presidente de la República, presidente, ni siquiera a metros del Palacio Nacional se está seguro. Esta maldita delincuencia hay que acabar con ella. Dios, o sea, en presencia del presidente de la República es una demostración clara. En día pasado lo que decía uno de los obispos de la conferencia del episcopado, que Jesús Castro, lo que decía Jesús Castro el jueves pasado, que lo leíamos aquí, estaba en portada en los diarios, pidiéndole al presidente que entendiera lo que está ocurriendo con la delincuencia, que no era admisible lo que se está dando en el país. Entonces yo digo, no, los partidos políticos, para que no piensen o para que uno no llegue a pensar que esto se está politizando, los partidos políticos no están tratando el tema, son los ciudadanos, son las iglesias, porque la iglesia evangélica está en lo mismo también, son las iglesias, son los ciudadanos que viven esto que lo están planteando, no es un tema que lo están asumiendo.
para que uno pueda decir, esto se está politizando. No. Quizás la facilidad con que la gente se comunica ahora, hoy día, bueno, ya esto no es de hoy, ya hace un buen tiempo, que la gente se empoderó con un aparatito de teléfono, le toma una foto, toma un video y es capaz de hacer que eso inmediatamente el mundo se entere de lo que está ocurriendo, lo cual es bueno y es malo también. Eso facilita que nos demos cuenta de la cantidad de cosas que se están produciendo y digo yo, la cantidad de cosas que se están produciendo no guardan necesariamente relación con la realidad, porque hay mucho más atracos que no se graban y que no se reportan. Y la gente no lo reporta porque dice, bueno, si yo reporto el atraco, yo tengo que ir, la policía lo puede apresar y después de que lo aprese, yo tengo que ir cada día al tribunal para acusar a ese que me atracó. Y la gente